El objetivo del vídeo anterior era contarte que el Windows que conocemos actualmente, el que usamos en nuestro día a día, no es el Windows que yo dejé hace 10 años con Windows XP y que ha evolucionado no solo como Microsoft hace el software, sino también que se han metido de lleno en el mundo del hardware, a crear ordenadores, a crear los Surface. Desde el momento en el que Microsoft anunció los Surface, una compañía que crea software y que también se pone a crear hardware y lo integra, crea software y hardware de forma unida, me pareció que era una cosa muy interesante porque otra compañía que ya sabes que también saco muchas veces en el canal hace lo mismo, que es Apple. Entonces los Surface me parecieron en ese momento, y me lo siguen pareciendo ahora, que es el equivalente más directo a los MacBook de Apple, pero con Windows y creados por la compañía que hace Windows. El año pasado empecé a analizar estos portátiles primero con el Surface Go, que es una especie de iPad ordenador de gama muy baja, es como el Surface de entrada, y después con el Surface Laptop 2, que este de aquí me convenció muchísimo. Pero desde este Surface Laptop 2 hasta el Surface Laptop 3 han pasado unos cuantos Surface por el canal. Y bien, una pregunta que me habéis dejado cuando he hecho el análisis de estos dispositivos es: vale, Víctor, muy bien, pero ¿qué ordenador de Microsoft me recomiendas que me compre? Y por eso estoy aquí, para intentar resolverte esa duda. Porque sí, existen muchos ordenadores lanzados por Microsoft, pero cada uno intenta resolver un tipo de necesidades diferentes. En concreto, si vas a una Microsoft Store, existen 5 modelos diferentes de Surface, pero me quiero centrar específicamente en 3, que creo que son los pensados para un público más general. El Surface Studio es la joya de la corona de los Surface. Es un ordenador de escritorio con un diseño espectacularmente bonito. Es muy parecido en cuanto a concepto al iMac que muchos de vosotros ya conocéis. Sin embargo, lo que han hecho es que en lugar de meter toda la potencia en la parte de la pantalla, han metido toda la potencia en una pequeña base en la que se encuentran desde el procesador, la tarjeta gráfica, la RAM, todo, absolutamente todo está ahí. Y la pantalla es abatible, lleva un sistema que te permite bajarla directamente con un dedo y poder utilizar el Surface Pencil para dibujar. A mí este ordenador me parece una verdadera pasada, pero probablemente sea un ordenador bastante de nicho, muy orientado a gente que realiza tareas de diseño gráfico, y sobre todo para aquellos que quieren un equipo de trabajo estable. Sin embargo, los ordenadores de Microsoft que me parecen más interesantes son los ordenadores portátiles. Bien, si piensas en Surface, es muy probable que estés pensando en los Surface Pro. Actualmente estamos en la 7ª generación de los Surface Pro. Y estos ordenadores, que curiosamente no tengo ninguno de los Pro aquí, es un concepto muy híbrido entre una tableta muy potente, porque pueden llegar a llevar hasta un i7, y al que le puedes añadir un teclado y ya está, tendrías eso, una pantalla gruesa con un procesador y con todas las funciones se hacen ahí, y después el teclado. Los Surface Pro son unos equipos que les funcionan muy bien a Microsoft y que además son muy habituales de ver, por ejemplo, cuando estás en la sala de espera de un aeropuerto. Se los sueles ver muchísimo a los ejecutivos. Sin embargo, recientemente lanzaron este de aquí, que es el Surface Pro X, que a mí me parece que es el sustituto natural a ese Surface Pro 7 que lanzaron este mismo año. Bien, mientras que en el Surface Pro 7 tienes una pantalla de 12,3 pulgadas, en este tienes una pantalla de 13 pulgadas y es algo más ligero que el otro, pesa bastante menos, la batería le dura más, llega más o menos a las 9 horas y el concepto es prácticamente idéntico. Una pantalla a la que le acoplas un teclado y que a través de su lápiz puedes dibujar, anotar o hacer lo que necesites en ella. Entre el Surface Pro 7 y el Surface Pro X existen bastantes diferencias. El Surface Pro lleva integrada la familia Intel de procesadores, lo cual no solo te va a permitir hacer tareas de ofimática, sino que también te va a permitir jugar de vez en cuando algún videojuego que no requiera unos gráficos espectaculares ni una capacidad de procesado que sea de la NASA. Y este Surface Pro X lo que lleva es un procesador de Qualcomm, es decir, está más pensado para la movilidad que pensado en potencia. Además, también se conecta a la red inalámbrica de datos LTE. Le puedes meter una tarjeta SIM y de este modo podrías consultar tu correo, páginas web o lo que necesites desde cualquier parte. Sin embargo, mientras que el Surface Pro 7, que lleva un procesador de Intel y además lleva ya unas cuantas generaciones detrás a sus espaldas, ha probado que tiene una barbaridad de aplicaciones que funcionan con ese ordenador y que además funcionan muy bien. Y eso no sucede
con este de aquí. Al llevar un procesador de Qualcomm, las aplicaciones que usa son ARM, es decir, no te vas a encontrar con Photoshop ni con muchos programas que probablemente estás buscando en un ordenador más tradicional. Todo eso terminará llegando con el tiempo, pero de momento este de aquí es la primera generación de unos Surface pensados 100% para movilidad con procesadores de móvil evolucionados. Le queda un camino todavía largo por recorrer. De momento a mí me parece que es, como primera generación, una prueba, un ensayo por parte de Microsoft, sobre todo orientado a ejecutivos que tienen un perfil un poquito más techy y que les apetece probar cosas nuevas. Para aquellos ejecutivos que buscan cosas que funcionen y ya está, les recomiendo directamente que vayan a por el Pro 7. Y lo mismo con gente que sea universitarios. Sin embargo, el ordenador más tradicional que tiene Microsoft es el Surface Laptop 3. Y con este no puedes equivocarte, porque es lo que muchísima gente llevaba esperando desde hace un montón de tiempo. Un ordenador diseñado y creado por parte de Microsoft, la gente que hace Windows. Y funciona como esperas que funcione un ordenador creado por ellos mismos. A nivel de diseño de producto, todo lo que dije en la review del Surface Laptop 2 del año pasado es perfectamente aplicable en este Surface Laptop 3. Bien, el modelo que tengo yo aquí es un modelo cedido por parte de Microsoft y el procesador que incluye, en lugar de ser un Intel, es un AMD. En concreto el Ryzen 5, pero también existe una versión de este ordenador con el procesador de Intel. Simplemente tienes que echarle un ojo a la web. Vale, ¿a quién le recomiendo el Surface Laptop 3? Para mí el Surface Laptop 3 es el ordenador más fácil de recomendar a una persona que busca un ordenador de Windows. Si un amigo me preguntase: Víctor, quiero un ordenador de Windows y tengo un presupuesto de unos 1.200, 1.300 euros, es decir, quieres un ordenador de una gama un poquito más alta y valoras no solo los componentes internos, sino también los materiales de construcción, el diseño del dispositivo y que te vaya a durar durante bastantes años, le diría que se fuese a por un Surface Laptop 3, porque es el ordenador más conservador que existe dentro de toda la gama de Surface. Vamos, lo que entendemos por un ordenador portátil de toda la vida. Lo que pasa que también tiene pantalla táctil y puedes utilizar el lápiz para dibujar, escribir o anotar, que tampoco es que sea demasiado cómodo anotar en una pantalla de un portátil. En enero del 2019 hice la review de un ordenador que era muy diferente a todos los conceptos que había probado anteriormente. Parecía más un ordenador conceptual y no tanto un ordenador orientado a un público general. Y bien, este es el Surface Laptop 2. Efectivamente, ya tiene un tiempo y probablemente este año veamos una renovación de este equipo al Surface Book 3, con los nuevos procesadores de Intel, con una nueva tarjeta gráfica. Bien, una renovación de lo que es este equipo. Este Surface Book 2 es a día de hoy mi ordenador favorito de Microsoft, incluso por encima de los Surface Laptop o incluso por encima de los Surface Pro 7 o Pro X. Y te voy a decir por qué. Primero, porque tienes toda la parte de movilidad gracias a que puedes separar lo que es el teclado de la pantalla, pero esta vez, en lugar de que el teclado sea simplemente una funda y que no haga nada, en el teclado se encuentran un montón de funciones que permiten que el ordenador exprima toda la potencia que necesita. De hecho, la parte de la gráfica se encuentra en la parte del teclado y lo que nos encontramos en el módulo de la pantalla es el almacenamiento y el procesador. Esto lo que permite es que si en un momento dado necesitas simplemente las funciones tableta de este Surface, directamente separas la pantalla y te lo puedes llevar al sillón o estar anotando, y cuando necesitas tareas más complejas o directamente necesitas un teclado completo y que tenga un buen recorrido, colocas la pantalla y ya está.
esto es. Este Surface, que el año pasado lo traté un poco como un ordenador conceptual, es decir, una rareza por parte de Microsoft, que lo que hacía era empujar los límites de dónde está un ordenador y dónde está una tableta. Ahora mismo, y después de haberlo utilizado un año, si tuviese que dar mi pequeña review, te diría que es el ordenador más interesante con el que me he topado en muchísimo tiempo. Sobre todo porque te permite dos cosas. Por un lado, flexibilidad y movilidad, y por otro, potencia. Potencia para jugar a videojuegos, potencia para editar vídeos si utilizas, por ejemplo, programas como Premiere o DaVinci, o programación, o incluso si eres arquitecto, AutoCAD, que sé que muchos de vosotros me habéis preguntado por AutoCAD. Bien, a día de hoy lo que te diría es que si estás interesado en un Book 2, o bien que lo encuentres a un precio muy bueno, y entonces digas, ya está, es que es una oferta que no puedo rechazar, o que te esperes a que saquen un Book 3, que estoy convencido que este año van a sacarlo. Pero ¿a quién le recomendaría el Book 2? Se lo recomendaría a todos aquellos a los que el laptop 3 les es insuficiente porque quieren un poquito más de potencia, quieren jugar también con su ordenador portátil y quieren que en un solo ordenador puedan hacer todas esas cosas. Para todas aquellas personas son para las que les recomiendo un Book 2 o un Book 3. Pero para el resto, con el ordenador con el que no te vas a equivocar, es con el laptop 3. Me ha encantado. Además, ya como guinda del pastel, el año pasado Microsoft anunció dos nuevos dispositivos que esperan incorporarse dentro de la familia de Surface. El primero es el Surface Neo y el segundo es el Surface Duo. Uno es un dispositivo móvil con una pantalla que se dobla, pero no como hemos visto con el Z Flip de Samsung y tampoco como el que hemos visto de Razer, sino que es algo diferente. Y el otro, Neo, que para mí es el más interesante de todos estos nuevos productos del 2020 de Microsoft, que es una tablet plegable y que además puedes ponerle un teclado físico para tener más precisión o tener esa sensación que es imposible de reemplazar con un teclado digital. Pero eso lo veremos a finales de este año y sí que me parecen cosas muy conceptuales. A día de hoy la gama que existe de Surface es esta, está muy diferenciada para cada tipo de público. Por un lado business, por otro lado estudiantes como serían con los laptops y gente que busca ordenadores más clásicos, y por otro lado una gama más creativa como son los Book 2, Book 3. Pero me dirás, vale Héctor, ¿y un ordenador pensado 100% para gamers? Ahí creo que Microsoft todavía no quiere meterse. En definitiva, los Surface son los MacBook Pros de Microsoft. Y si te gusta Windows, para mí es la aproximación más real que puedes hacer, siempre y cuando no seas gamer y estés buscando jugar a videojuegos de forma intensa. En fin, espero que te haya gustado este vídeo, sobre todo que te haya ayudado un poquito más a comprender cómo es el parque de ordenadores de Microsoft, que a veces está ahí como un poco lioso, y sobre todo que si vas a buscar uno de ellos, que al menos ahora tengas una especie de referencia. De todos modos, si tienes cualquier pregunta, déjamelo en la parte de comentarios e intentaré resolverlo. Nos vemos en siguientes vídeos, hasta otra, ¡chao!